Bueno, un gusto saludar en este momento. Tenemos el privilegio de presentar en esta noche nuevamente al doctor Cristian Sánchez, primo mío, y vamos a estar hablando acerca del tema de la oración. Vamos a compartir algunos datos interesantes sobre la influencia de ella en todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, Cristian, nos gustaría entonces comenzar escuchando. ¿En qué sentido, cierto? Vamos a hablar hoy de la oración. Bueno, ya que vamos a hablar de la oración, pues cómo vamos a comenzar un tema tan importante sin precisamente tener una oración. Así que Carlos, lo invito para que nos dirijas en oración y comenzaremos con el tema sorprendente que vamos a tener en esta noche. Perfecto, vamos a tener esa oración. Oremos. Padre, qué privilegio poder comunicarnos contigo en esta hora. Y gracias también porque nos das esa opción de comunicarnos también con Cristian, de tal manera que este proyecto deseamos pueda influir en la vida de muchas personas, por lo cual hemos pedido también tu presencia con nosotros. Lo volvemos a hacer en esta hora y pedimos tu bendición. Dirígelo a él y a mí en todo lo que digamos y hagamos en estos minutos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, para comenzar con el tema y darle la importancia que debería tener para cada uno de nosotros, quiero compartir dos apartes. Listo. Así que voy a leer un párrafo del libro Mente, Carácter y Personalidad que dice lo siguiente. ¿Me está escuchando bien? Estoy escuchando muy bien. Gracias por eso. Listo. Dice, cuando estamos en oración, la mente del ser humano se pone en comunión con la mente de Dios. Lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Este pasaje me pareció sorprendente y lo quería traer hoy a colación porque, como dice el espíritu de profecía, el beneficio que tiene estar en comunión con la mente de Dios sobrepuja toda estimación. O sea, más de lo que nos imaginamos, más de lo que pensamos, el estar en comunión con Dios o el estar conectados con Dios en oración transforma no solo nuestra mente, que a veces pensamos que cuando estamos en oración solo estamos elevando nuestra vida espiritual, sino que dice que transforma nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Es conectar ¿qué? Lo infinito o lo finito con lo infinito. Pero les comparto otra parte ya de una revista científica que se titula La oración puede ser útil para recuperar a un paciente con depresión y les leo una parte del resumen. Dice, la unidad comprende la naturaleza holística de un ser humano y la logra una unidad completa y es capaz de llevar bienestar a la triada mente, cuerpo y espíritu. Si comparamos este resumen de esta revista científica con la parte que acabamos de leer del espíritu de profecía, nos dice casi exactamente lo mismo. ¿Qué dice? Que la oración es capaz de ofrecer bienestar a la triada mente, cuerpo y alma. O sea que si quisiéramos usar un medicamento que nos traiga bienestar o que nos promueva la salud en nuestros tres aspectos, ¿cuál sería? Definitivamente hablaríamos de la oración. Pero vamos a comenzar con una pequeña presentación
en la cual les voy a mostrar una relación que muchos pensaríamos que no hay entre la oración y la vida. Exacto, sería un medicamento muy completo. Puede ver ahí bien la pantalla. Ok, vamos entonces a revisar la presentación. Sí, muy bien. ¿Sí ves bien ahí la pantalla, Carlos? La veo muy bien. Oración y ADN es el título. Listo. ¿Pensaría usted que habría una conexión entre la oración y el ADN? No había pensado en esa conexión, en esa relación. Cierto, para nosotros siempre ha sido una fascinación el ADN, cada vez se avanza más en terapia biológica, pero hoy vamos a ver cómo influye la oración de una manera poderosa en nuestro ADN. Entonces debemos comenzar por la definición de ADN y diríamos que es el material genético que nos conforma a nosotros o que nos da ciertas características específicas. Entonces dentro del ADN lo como nuestras bases moleculares o nuestras bases genéticas o nuestros genes están codificadas para que se expresen y nos den esa peculiaridad de lo que somos cada uno. ¿Listo? Y luego hablamos de terapia génica. Hubo una época en que se habló de la oveja Dolly, que ya éramos capaces de hacer siameses, de modificar nuestro genoma. Y entonces me gustaría hacerle esta pregunta, Carlos, hasta donde usted sabe o considera, ¿puede el ser humano modificar su genoma? Bueno, dentro de mis conocimientos, lo que haya Eso por lo digámoslo desde su menos. ignorancia para que pueda hablar tranquilo. Sí, exacto, para poder mencionar la realidad. Solo lo que me haya quedado en el colegio me decía que teníamos unas características que se podían modificar y eso es lo que diría, sí podemos modificar algunas características. Pero no lo enseñaban como si la terapia génica se pudiera hacer solo en los laboratorios, ¿cierto? Que cogieran un bebé y Totalmente. le pudieran cambiar o suprimir ciertos genes, pero en los últimos 5 años se habla de lo que es la epigenética. ¿Había escuchado ese término? Justo la estudié hace poquito con el tío Rodrigo. Estábamos hablando acerca de el diluvio, arqueología y Biblia, y en la reunión se nos unió un biólogo. Nos dio una pequeña idea de epigenética, pero qué bueno volver a escuchar ese término nuevamente a ver. Entonces, la epigenética hace referencia a que factores ambientales o factores comportamentales son capaces de modificar nuestros genes. Antes se pensaba que nuestros genes lo eran todo. Entonces, que si en mi cadena genética decía, vas a tener un infarto a los 20 años, efectivamente a los 20 años tenía un infarto y caía muerto por un infarto del miocardio fulminante. Pero con la epigenética se ha demostrado de que nuestro genoma no nos define por completo, sino que nuestro genoma tiene una interacción estrecha con nuestro ambiente y con nuestro comportamiento. Es decir, que cambios en mi comportamiento activan ciertos genes, como así, como también suprimen la actividad de otros. O sea que con mi comportamiento puedo yo transformar mi genoma o activar, por así decirlo, la salud o algunos genes que promueven la enfermedad o que llevan al daño o la muerte celular. Listo. Entonces avanzamos. La terapia génica no ocurre solo en los laboratorios, sino que en nuestro diario vivir puede llevar a la modificación de los genes y por eso es que el tema de hoy de oración y ADN
les voy a mostrar cómo la oración es una forma poderosa de proteger nuestro ADN o nuestro genoma. ¿Cómo le parece esa noticia? Es maravillosa la noticia. Era un tema tan controversial por años y esto nos va a ayudar a entender mejor esto. Listo, la oración es vida. Siempre que hemos escuchado la oración es vida, lo llevamos directamente al ámbito espiritual y decimos, claro, el que no ora, su vida espiritual muere o desfallece, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver que la oración realmente es vida y como leíamos en los apartes al inicio, no solo para la vida espiritual, sino que dijimos que la oración trae bienestar al cuerpo, al alma y a la mente. ¿Y cómo le parece que un estudio en el 2006 de una doctora estudió acerca de la meditación? Y aunque ya la mayoría de los libros que hablan de mindfulness o del estudio de la contemplación o la meditación equiparan a la oración con la meditación, y ella demostró, ganándose un premio Nobel de biología, cómo la meditación diaria activaba una enzima que se llama la telomerasa. ¿Qué hace la telomerasa? La telomerasa Vamos a ver qué actúa es. en esta imagen que vemos acá, vemos un cromosoma y los telómeros son las punticas de los cromosomas como vemos en este dibujo. A medida que las células se dividen y están en su proceso o en su ciclo celular de división constante, vemos que los telómeros se van acortando y el acortamiento de los telómeros puede llevar a que la célula se deje de dividir o algo que se conoce como apoptosis o muerte celular programada. Y es que a medida que se acortan los telómeros, la célula entiende que ha envejecido y nos pueden aparecer o enfermedades crónicas o puede llevar a la muerte celular programada, lo que conocemos nosotros como la muerte. Entonces, aunque se ven insignificantes esas puntas de los cromosomas, de ellos dependen todo el ciclo celular y la división celular, pero dependen qué, nuestro ciclo biológico y que se preserve nuestra vida. Ella demostró que la telomerasa es una enzima que se encarga de que este acortamiento que se da de los telómeros, como vemos acá en la imagen, a medida que se divide, se ralentice o disminuya o se enlentezca. Inclusive el estudio mostró que la telomerasa se activa hasta un 43% más en las personas que oran o meditan que en aquellas que no lo hacen. Es decir, que los telómeros no solo se dejan de acortar, sino que inclusive el estudio mostró que no solo se disminuye el acortamiento, sino que los telómeros crecen. ¿Con solo cuánto tiempo de oración, Carlos? Bueno, ahí está la pregunta. Esa fue la parte que no escuchamos. ¿Cuánto tiempo? Pero ahí donde vamos a Con revalidar solo entonces. 12 minutos de meditación o de contemplación o de oración. Tan Excelente solo noticia. 12 minutos de oración diaria nos pueden llevar a que nuestra muerte celular se disminuya o inclusive promover vida a nivel celular o a nivel genético. Qué interesante saber que la oración no solo promueve nuestra vida espiritual, sino que realmente está demostrado que promueve ¿qué? Nuestra salud o nuestro bienestar, tanto físico como celular, y por eso es que debemos entender que nuestro cuerpo es la unidad de esos tres aspectos, y no es que cada uno funcione de manera separada. Y de allí la importancia del desarrollo de nuestra vida espiritual como parte fundamental para nuestro bienestar corporal y físico. Y pasamos a la parte de oración y salud mental, y allí me gustaría, Carlos, que nos leyeras San Lucas.
Claro ¿Qué que nos sí, dice vamos San a leer Lucas entonces. 22:42? Aquí lo tenemos entonces. Dice así, Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Listo, muchas gracias. En este pasaje lo traigo a colación porque si han estudiado varios tipos de oración y cómo influyen en la salud mental, entonces se hizo un seguimiento a varios pacientes y se les hizo un cuestionario acerca de qué tan tristes se sentían, qué tan ansiosos se sentían durante el día o durante la semana y cuántos manifestaban ser más felices o con un cuestionario de felicidad, quienes lograban como una mayor felicidad completa o genuina. Y de allí el elemento básico de este versículo. Entonces hemos escuchado de oraciones intercesoras, hacemos oraciones en las cuales son basadas en el agradecimiento, en las peticiones, y aunque después vamos a tener un tema acerca del agradecimiento y cómo afecta esto a nuestro cerebro desde el punto de vista neurobiológico, hoy vamos a hablar de una parte importante de esta oración, Carlos. ¿Qué siente usted que es lo que más se destaca en esta pequeña oración, en el momento donde él tenía que la mayor crisis y la mayor angustia de su vida? ¿Qué elemento particular o peculiar ve usted en esta oración? Bueno, resulta, Cristian, que dentro de lo que he entendido de esta escena de la vida de Jesús, entiendo que está viviendo una crisis que le está afectando fuertemente esa tríada de la que hemos hablado: mente, cuerpo y alma o espíritu, otra forma de llamarlo. Y aparentemente entonces la oración está siendo utilizada en este momento para poder lidiar con semejante crisis tan compleja. Entonces, ¿qué es importante de esta oración? ¿Me escucha ahí bien? Estoy escuchando muy bien. Es una oración con fe. Entonces, un elemento básico de la oración que demostró más capacidad para producir felicidad es la oración con fe. Y aunque la oración no está mostrada de manera explícita en este versículo, cuando él dice, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, nos está demostrando de que Jesús estaba convencido de que, ¿qué? Que la voluntad de Dios era lo mejor que le podía pasar a su vida. Muchas veces nosotros hacemos oraciones pidiéndole algo a Dios y si eso no se cumple, ¿qué pensamos nosotros? En vez de nuestra oración promovernos felicidad, nos va a llevar a producirnos ¿qué? Tristeza o inconformidad porque Dios no contestó mi petición. Pero en esta oración de Jesús y en el estudio del cual le estoy hablando, en el cual se le hizo seguimiento a muchas personas que se dedicaban a la oración, se demostró que aquellos que le contaban a Dios su problema o su situación, pero lo dejaban de una manera abierta para que Dios actuara y no pedían algo específico, sino que le decían a Dios que fuera Él el que hiciera su voluntad, eran las personas que tenían más esperanza y que sus índices de felicidad eran muchos más altos que los demás. Por eso es que Jesús, ¿qué hizo? Entregó a Dios la situación, pero no pidió, bueno, sí dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero aún así, aunque esto me está produciendo toda esta angustia y toda esta tristeza, no quiero que se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad la que sea hecha. ¿Cuál es entonces el elemento importante de cada oración que leemos, Carlos? ¿Cuál es el elemento que nos lleva a ser liberador o que nos lleva a promover nuestra salud mental? Estoy viendo que la fe en la voluntad de Exacto. Dios. La fe
o el estar convencidos de que Dios actúa en nuestras vidas y que Él va a llevar nuestra situación hacia su mejor causa o a su mejor fin. Y pasamos a la última parte del tema de hoy, y es que si no se ora, los creyentes caerán tarde o temprano, porque la oración es la oportunidad de elevar nuestras vidas a Dios. Como vimos comenzando el tema, dijimos que era ¿qué? La oportunidad de conectar lo finito con esa mente infinita del creador del universo. Entonces en esta mañana podríamos, en esta noche, qué pena, podríamos terminar diciendo que es un gran aprendizaje para nosotros saber que la oración es vida, no solo vida espiritual, sino que es infundir vida a cada uno de nuestros ¿qué? Cuerpos y mentes. Y quiero terminar con la frase que iniciamos nuevamente. El efecto que tiene esta unión o esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepasa toda estimación. No nos perdamos de ese gran privilegio que es el poder estar conectados con la mente infinita y que diariamente podamos disfrutar de la oración. Si tan solo 12 minutos nos pueden llevar a que nuestra vida sea más larga y saludable, pues qué decir de tener una vida completa dedicada a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias, Cristian. Qué bendición el tema de esta noche. Específicamente, quiero rescatar nuevamente esos conceptos de el convencimiento de la voluntad de Dios como lo mejor que le puede pasar a uno. De manera abierta pedir la voluntad de Dios, lo cual genera esperanza e índices de felicidad elevados. Entender que Dios actúa en nuestras vidas y que lleva todo a su mejor fin o causa. El efecto que tiene la oración sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Así que es una gran oportunidad, Cristian, para que volvamos a orar en este momento y lo hagamos entonces teniendo en cuenta el efecto que eso va a traer sobre nuestras necesidades particulares. Y quiero ¿Usted le compartir un gustaría último hacer? versículo, Carlos, en esta noche, Claro, y es Santiago 5:13. Ahora que estamos en tiempo de aflicción, en tiempos de angustia, en tiempos de pandemia, donde muchos podemos estar aburridos, tristes, o donde vemos una situación hostil, el apóstol Santiago dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. La oración tiene la capacidad de ¿qué? De quitarnos nuestras aflicciones y de transformar nuestra mente a un estado de ¿qué? De esperanza y alegría como lo vimos. Así que Carlos, lo invito para que dirija una oración por todas las personas que pueden estar afligidas y por todas las personas que pueden necesitar esperanza, que entendamos que la oración es una herramienta útil para encontrar esa paz y esa tranquilidad que cada vez se ven menos en el mundo. muchas gracias, Cristian. En este momento vamos a orar entonces bien específicamente por eso que acabas de mencionar a nivel de lo que nos rodea nuestra sociedad. Oremos. Padre Celestial, acabamos de escuchar un mensaje de esperanza y de bendición para los momentos que estamos viviendo en este mundo. Tú también fuiste muy específico por medio del doctor Christian, mi primo, en esta última palabra que nos ha dirigido en Santiago 5:13, que si alguno de nosotros por alguna razón, en este mismo instante, y mientras escuchamos esto, estamos afligidos, estamos en tristeza, pues debemos recurrir a la oración. Yo quiero, por lo tanto, interceder en esta hora por todas aquellas personas que están viendo y escuchando
este mensaje. Y también te pido por la vida de Cristian y por mi vida personal, las familias, Señor, que representamos cada uno, el ambiente que nos rodea y también este proyecto, Señor, de poder dar bendición, aportar en lo que podamos a los que nos rodean y que este mismo tema se convierta en bendición en esta hora. Todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carlos, feliz noche y Dios lo bendiga y lo guarde. Muchas bendiciones, Cristian. Recordar que si desean comunicarse con vos, entonces yo pondré por los medios por los cuales estamos difundiendo esto eh, mi información y cualquier pregunta que tengan para Cristian, entonces la estaremos dilucidando en próximas reuniones con la ayuda de Dios. Una feliz semana, Cristian. Muchas gracias por tu aporte en esta hora. Bueno, una feliz semana para todos y que podamos disfrutar de este privilegio de tener una conexión completa con nuestro Dios y saber que nuestra mente finita puede estar ¿qué? En comunión y en conexión con el infinito. Dios nos bendiga a Amén. todos. Hasta luego.